Un saludo a todos nuestros auditores. Aquí estamos de panel completo. Quiero saludar a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Quiero saludar muy cariñosamente a varias personas, sobre todo a Viviana Masobrio, que es alumna de Trinidad Siles, que nos escribió en nuestro canal de YouTube, así que la saludamos muy cariñosamente. A FAMCHI TV, que hemos estado estresando muchos lazos con ellos para que los adultos mayores de la quinta región nos escuchen, a Residencia Granis House, a Fundación a Manos, en la cual yo soy voluntaria, donde ellos nos han pedido que podamos escuchar una vez a la semana a un adulto mayor. Es un voluntariado gratuito que espero que todas las personas que se animen a hacer un acompañamiento a un adulto mayor se puedan inscribir en la página web de la Fundación a Manos. Vamos a mandar un saludo también a Liliana Can, a Norma Briceño Molina, a Consuelo Herrera Rojas y a Elda Odicio. Y también de pasada a todo Coquimbo, que tenemos Coquimbo Unido ahí en nuestras páginas. Nos han mandado muchos saludos también a Elda Odicio, a nuestra querida Ilka Sosa, a Isabel Mejía, gracias por tus comentarios, a Marianita Neff. Así que estamos muy contentos y esta es la última semana para que se inscriban en nuestro concurso para regalar los libros y ya sea Flores para el Espíritu y las diosas de cada mujer. Así que ya la próxima semana los vamos a rifar en el concurso que va a ser aquí mismo al aire. Y ahora con esto le doy el pase a Trini. Buenos días a todos, tanto a los auditores como al panel. Me encanta volverlos a ver. Y esta semana quiero regresar con el autor que habíamos revisado la semana pasada, que es John Steinbeck. Habíamos visto un primer capítulo del libro El Tony Rojo y hoy día nos vamos a ir al último. Primero porque me interesa mucho el aspecto histórico y psicológico que van a abordar Gabriela y Maite y que lo va a comentar también Cecilia. Pero este último capítulo corresponde a un tema que a nosotros nos interesa mucho discutir y que seguramente ustedes van a estar muy al tanto de esto y es posible que les permita reflexionar también. Este último cuento del Pony Rojo se llama El Guía de la Partida. El mismo protagonista que la vez pasada, Jody. Jody espantó 3 ratas gordas, bruñidas, insolentes. 8 meses habían vivido y se habían multiplicado en la parva. Esperaba que no lloviera hasta que hubiese aniquilado a esas condenadas ratas. Divisó la figura de Carl Tiflin, su padre, montado a caballo llevando algo blanco en la mano. Echó a correr a la casa pensando en que sería una carta y que ésta sería leída en voz alta. Él quería estar presente allí. Era de su abuelo y le avisaba a su hija que llegaría ese mismo día para quedarse con ellos algún tiempo. Mr. Tiflin escrutó cómo el rostro de su marido se oscurecía. Él solía decir, es que tu padre habla solo de los indios y de cruzar las praderas. Ciertamente, así es, Carl, le dijo ella. Aquello fue esencial en la vida de mi padre. Jody se fue por el camino al encuentro del abuelo, que lucía un traje negro y en la mano llevaba un negro sombrero alicaído. Sus pasos eran lentos y seguros. Jody no dudó en invitarlo a asistir al día siguiente a una cacería de ratas. Billy, el peón, respetaba mucho al abuelo, y el abuelo decía que Billy era de los pocos hombres de la nueva generación que no se había afeminado. También había conocido a su padre, que era una excelente persona. Carl Tiflin, el padre, se impacientaba con la conversación del abuelo. Sarcásticamente le insinuaba cuando él ya estaba presente en la casa. Abuelo, sírvase más carne. Nosotros ya estamos listos para el postre.
Poco después le interrumpió cruelmente antes de que comenzara a contar la historia de los indios ladrones. Jody estaba como fuera de sí mismo, sintiendo una especie de vacío en su interior. Los ojos del abuelo recobraron su expresión austera. Carl intentó cambiar el tema entonces. En otra oportunidad, mientras Carl volvía a quejarse de su suegro, decía, nadie quiere oírlo, una y otra vez. Todos quedaron estupefactos porque el mismo implicado lo había escuchado. No quiso retractarse, pero humillarse resultaba infinitamente peor. El abuelo miró oblicuamente y señaló, trato de comprender la verdad. No estoy enojado. No me importa lo que dijiste, Carl, pero podría ser cierto, y eso sí me importaría. Carl se disculpó, pero el abuelo se explicó diciendo, un viejo no ve las cosas a veces. El abuelo ya no podía cazar ratas. Jody fue a sentarse entonces sobre los escalones, a los pies del anciano. Yo cuento esos viejos episodios solo para saber cómo la gente se siente cuando los cuento, decía el abuelo. Yo era el guía, pero tu padre tiene toda la razón. Todo se terminó ya. Jody se sentía muy triste. Le ofreció prepararle un vaso de limonada, actitud que la madre valoró de sobremanera. Tal como sucede en otras oportunidades, como nos sucede siempre, el cuento es más largo. Yo simplemente he ido sobrevolando algunos de los párrafos del autor, pero es un cuento sobrecogedor que el autor John Steinbeck, premio Nobel del 62, bueno, abordó con una sensibilidad tan especial, dejando algunos vacíos con la intención de que el mismo lector los vaya llenando con su propia interpretación, para que el mismo lector se vaya dando cuenta y vaya reaccionando ante los sucesos que se van dando en el cuento, ante los comentarios que hace el suegro del abuelo, tan propios incluso en el día de hoy. Esos comentarios descalificadores, poco reconocedores de las capacidades que van teniendo la gente de la tercera edad, en el que van tolerando menos sus incapacidades, sus dificultades, los obstáculos que se van encontrando, pero en que la gente se da el gusto y se siente libre a veces de descalificar en público y con el peligro de que ellos mismos lo puedan oír, como sucede en el caso de nuestro cuento, ¿no? El padre alcanza a advertir parte del comentario descalificador, vejatorio, humillante, y al mismo tiempo él se da cuenta que efectivamente él molesta y en ese mismo instante decide retirarse antes porque sabe que está fastidiando. Bueno, la verdad que la vigencia que tiene este cuento que se escribió hace tantos años es impresionante. ¿Cuántas veces oímos a los mismos ancianos o a la tercera edad? Yo prefiero hablar de juventud acumulada, quizás, eh, refiriéndose a estos temas porque se sienten desplazados, aislados, fuera de la conversación. Ya, de hecho, están fuera del tema porque ya no lo captan como lo captaban antes, pero ellos obviamente que se dan cuenta mucho más de lo que creemos y esto los hiere y los hace sentirse a un lado. Y este tema tan bien abordado y tan bien descrito en forma tan literaria, llena de recursos literarios, John Steinbeck lo hizo con una maestría absoluta, fantástica, que les va a llamar la atención cuando ustedes mismos puedan aproximarse al cuento. Pero me gustaría mucho escuchar la versión
de todos ustedes. Gabriela, te cedo entonces el micrófono. Gracias, Trini. El adulto mayor del cuento aparece como una persona que está muy determinada y su conversación, sus intereses, su vida probablemente giran en torno a un episodio de su juventud, cuando él guiaba esta caravana en la conquista del oeste y él continuamente no para de hablar de este tema, ¿ya? Ahora da la impresión de que él habla tanto de este tema porque fue un episodio épico de su vida donde emocionalmente él quedó ligado a este tema, fue para él maravilloso y al parecer le da sentido a su vida y él sigue repitiendo esta historia continuamente y al parecer incluso con las mismas palabras. Pero esto no parece ser como una dificultad cognitiva que suele ocurrir en los adultos mayores, sino que está determinado por la significación que para él tuvo. Fue una épica de de hacer esta conquista, llegar al mar y no poder seguir más allá. Entonces, también aparece ser una persona bastante sola, él vive lejos de su hija, él es viudo, por lo tanto, su vida actual al parecer carece de gratificaciones y carece de mayores intereses. Por lo tanto, él vuelve continuamente a esto, lo cual en su suegro, en el padre de Jody, genera reacciones de desagrado, porque él ya como que está aburrido y cansado de escuchar la misma historia, cosa que suele suceder a las personas que están en torno a los adultos mayores, que están repetitivos. Y reacciona con sarcasmo, con crueldad, con desprecio, lo cual a la madre también la pone como en un cierto conflicto. La madre está como vigilante, o la señora de este protagonista más joven está preocupada a ver qué va a pasar, qué va a decir, un poco de componer la situación entre el marido y entre su padre. Eso también es algo que uno puede observar muchas veces en las personas, y el que realmente engancha con el abuelo es el nieto. El nieto tiene una actitud empática, una actitud amorosa, cercana con el abuelo. Además, al nieto parece entretenerlo mucho esta historia del abuelo, y es una historia que calza exactamente con la sed de aventura, con las ganas de conocer el mundo de los niños de esa edad, y es una maravillosa metáfora de un intercambio generacional donde abuelo y nieto se encuentran. Incluso el abuelo estaba dispuesto a acompañarlo en esta casa de ratones. Ustedes comprenderán que debe ser algo muy fantástico ir a una casa de ratones. Ya, entonces, eso es un hermoso intercambio nieto-abuelo, y me da la impresión de que esta fijación que tiene el abuelo con esos episodios de su vida, esta indiferencia del hombre adulto y este gran interés y gran cercanía con el niño, puede resultar un símbolo de Estados Unidos. Pero en eso yo le cedo la palabra a la Maite, que a lo mejor tiene algo más que decir de este aspecto metafórico. Gracias, Gaby. Bueno, muy buenos días. Y junto con iniciar mi comentario del día de hoy, me gustaría enviar un saludo junto con Trini a nuestra querida amiga María Paz Palacios, que se encuentra delicada de salud y a quien le enviamos un abrazo muy cariñoso para que se nos recupere pronto, ¿verdad, Trini? Así es. Bueno, nuestro autor del día de hoy desarrolla su obra literaria en el contexto de la Gran Depresión de 1929. Esta crisis económica que se inicia en Estados Unidos con el desplome de la bolsa de valores de Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York, el 24 de octubre de 1929, llamado el Jueves Negro. Ese apodo yo creo que es muy representativo,
¿Por qué el jueves negro? Ese día el precio de las acciones que se transaban en la bolsa de Wall Street cayeron a suelo, como se dice, es decir, el precio de las acciones cayó a cero. Ya no valían ni siquiera el papel en que estaban escritas, según relataban los propios testigos de este episodio. ¿Qué implicó eso? La quiebra absoluta de numerosas fábricas, industrias, empresas en Estados Unidos, ¿ya? Y esta quiebra tan rotunda, por supuesto que llevó al cierre de estas fábricas, a la quiebra de sus dueños, al desempleo de sus trabajadores y a la pobreza. Dada la envergadura, la gran magnitud que tuvo esta crisis, pronto sus repercusiones no se centraron solamente en Estados Unidos, sino que llegan hasta Europa. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos entender este proceso? En la década de 1930, Europa está viviendo la recuperación de todos los destrozos que hubo en su territorio como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial las ciudades europeas habían quedado destruidas, los campos habían sido escenario de batallas, sus fábricas también habían sido destruidas por los bombardeos, ¿verdad? Por lo tanto, en esta década Europa estaba en una etapa de reconstrucción. Reconstrucción que era financiada por los capitales de Estados Unidos. Es decir, los préstamos, el dinero para lograr esa reconstrucción venía en su gran mayoría de Estados Unidos. Hagamos entonces la conexión. Si tenemos que Estados Unidos quiebra, está en esta crisis, obviamente que esos dineros que estaban llegando a Europa para ser reconstruida no van a seguir llegando. Por lo tanto, también viene ese freno económico, ese retroceso que afecta a Estados Unidos, de Estados Unidos que afecta también a Europa. Y ahí se empieza a ramificar a otros lugares del mundo. Por ejemplo, sus efectos en Chile se prolongaron por casi una década. El país perdió bruscamente cerca del 88% de sus exportaciones. Nuestro país estaba endeudado, los salarios se congelaron. Por todo este periodo creció el desempleo a niveles nunca antes vistos en el espectro mundial, sin prácticamente ninguna posibilidad de acceder a recursos que vinieran desde el exterior para permitir reponernos económicamente. Este efecto no solamente lo vivió Chile, sino que gran parte de Latinoamérica. ¿Cómo lo podemos explicar? Latinoamérica se caracterizaba por tener una economía exportadora de materias primas. Estas materias primas eran las que se vendían a las fábricas para que fueran procesadas, ¿verdad? Ahora, sigamos la conexión. Si las fábricas en especial de Estados Unidos están en quiebra, cerraron, necesitarán las materias primas que América Latina y también Chile les estaban vendiendo. Obviamente que no. Entonces, toda la exportación de los países latinoamericanos también se frena. ¿Se fijan ustedes cómo un hecho que si bien fue muy puntual, muy centrado en una ciudad de Estados Unidos, puede llegar a tener una repercusión de esta envergadura y afectar a gran parte del mundo entero? Me gustaría dejarlos con esta idea para reflexionar. Es como el efecto mariposa, que con un aleteo, con algo que ocurre en un lugar a lo mejor muy lejano, esas repercusiones pueden llegar hasta nuestras fronteras. Con eso
Termino mi comentario de hoy y les agradezco su sintonía. Cecilia. Gracias, Maite. Qué bueno lo que acabas de decir al final, porque lo que te pasa a ti me pasa a mí. Es lo que hemos escuchado hace un año y medio en el tema de la pandemia, porque lo que le pasa a Wuhan nos pasó a nosotros. Lo que le pasa a otro país en la economía, hoy día está todo tan entrelazado que nos pasa. Y por lo tanto ya las economías no pueden decir esto a mí no me va a tocar. Me gustó mucho el comentario que hizo la Gaby a raíz del cuento de la Trini, que los adultos mayores hoy día se sienten tristes porque se sienten que si recuerdan mucho el pasado, les molesta a su entorno, los descalifican en público. Eso yo también, es verdad, lo he visto, lo viví también y tal vez siento un poco culpa porque tal vez uno con los papás también es medio, tiene una paciencia muy cortita. Eh, los hiere. A mí me gustaría tal vez plantear, y si la Gaby después me puede apoyar, tanto hablamos de la educación, de todo eso, y yo creo que nosotros, antes de ser tercera edad o cuarta edad, nosotros tenemos que aprender cómo manejar a los adultos mayores, porque de repente una pequeña palabra, un gesto de que ya lo dijiste, estás repitiendo, ya me lo contaste, de nuevo me lo estás diciendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender a manejar al adulto mayor y no el adulto mayor tiene que adaptarse a nosotros. Es súper importante porque el adulto mayor empieza a recordar lo lindo que fue en su infancia, en su adolescencia, su familia, y es importante escucharlo, y aunque repitan, ¿qué importa? Nosotros vamos a repetir igual, así que, pero me gustaría que hubiera una educación, puede ser en los colegios, puede ser en la universidad, puede ser en la televisión que de repente tanto educa o educaba, porque ahora creo que hay una educación muy baja con respecto a eso, pero yo creo que es importante que nosotros aprendamos a convivir y a trabajar con el adulto mayor. Y después la Gaby a ver si me puede apoyar en eso y le devuelvo la palabra a Trini porque este es un tema súper, súper importante. ¿Qué te parece, Trini, o algo más que comentar del cuento? Hay, bueno, mucho que comentar. De hecho, hay muchos detalles que nos permiten ir interpretando lo que el autor quiere decirnos. Por ejemplo, que ya lo han mencionado ustedes, pero por ejemplo, Billy, el peón, le tiene mucha admiración al padre y él también. Él sabe cómo tratarlo porque ese peón tiene mucha inteligencia emocional. Entonces lo acoge, incluso mejor que el yerno. Y el yerno no deja de aprender finalmente cómo se tiene que relacionar con su suegro. Además, dándole o respetando a su propia mujer, porque en la medida en que él sea acogedor con su suegro, obviamente que a su mujer la va a hacer sentir mucho mejor. La señora de él está muy incómoda con la visita porque sabe que va a incomodar lo va a incomodar a él. ¿Y qué le hubiera costado una visita, quizás de una semana, de dos, pero haber sido un poquitito más empático, un poquito más paciente y haberlo hecho sentir cómodo si la visita era una vez? ¿Qué le costaba? Muy poco, porque hay detrás de eso un egoísmo fiero, que es el egoísmo propio de las molestias que pueden ocasionar los otros. Pero es tan delicado el autor para manejar ese aspecto. Y como lo mencionaba también Gabriela, las metáforas permanentes, ¿no? Al final del cuento, el chiquillo se da cuenta que no puede acompañarlo a atrapar ratas, finalmente no tiene la edad, y él mismo se da cuenta que ya no tiene esa facilidad, pero lo ve muy triste porque se ha dado cuenta de lo que se produjo en el minuto anterior, en que el abuelo advirtió un comentario negativo hacia él. Y se sintió incomodísimo, tanto por el abuelo como por su mismo padre, porque se da cuenta que el padre actuó mal. Es un chiquillo de 10, 11 años, pero ya va tomando conciencia de estos pequeños deslices que se producen en las relaciones familiares. Entonces, acompaña al abuelo y se sienta con él en las escaleras
y le ofrece un jugo, le ofrece prepararle un jugo, que implica un poco de trabajo también. Y allí llega a la cocina y su madre se enternece con la actitud del niño, porque va a prepararle al abuelo un jugo de limón. Y ella misma se orgullece de su hijo cuando le ha ofrecido eso a su padre. Y ella decide entonces preparar el jugo, pero bastó ese gesto final de la madre para validar la actitud del hijo. Y eso uno lo va desprendiendo en la lectura. Y el autor, Steinbeck, nos permite un lenguaje que los lectores vamos captando ese tipo de detalles, de matices, que son de una delicadeza humana fantástica. Hay otros tantos detalles que ustedes mismos los pueden encontrar en su lectura, pero yo quiero venirme a la realidad nuestra, ¿no? Hoy día se habla del edadismo, en que curiosamente, claro, calificamos a los ancianos con una serie de valoraciones, por lo general negativas, en que pensamos que ellos no aportan, que no producen, que es mejor que se queden a un lado, los dejamos de lado. Y yo recuerdo tanto una abuela, que ya va entrando en mayor edad, que le pedía a sus hijos que en la medida en que ella fuera acercándose a mayor vejez, ellos evitaran dos aspectos fundamentales que son muy gráficos. Uno, que no le colocara jamás dibujitos animados en la televisión. Y la otra, que no le hablara como niño, porque ella no era tonta y se daba perfectamente cuenta de esto. Imagínense cómo estas dos conductas que suelen hacerse mucho se pueden evitar para no hacerlos sentir más incómodos todavía. Y refiriéndome a los adultos mayores, la tercera edad, la juventud acumulada, de nuevo, es tan importante también alejarse del yoyas. El yoyas es un término que se ocupa mucho también para la tercera edad. Yo ya no soy capaz de hacer esto. Yo ya no tengo las facultades para poder ir a pescar, por ejemplo, a cazar ratones. Yo ya no sé andar en bicicleta. Yo ya no entiendo lo que leo. No, el yo ya no. Son mucho más capaces de hacer millones de cosas. Por ejemplo, en términos tecnológicos, ellos se sienten incapaces. Yo ya no soy capaz de acceder a un computador. Yo ya no soy capaz de manipular un celular. No, combatan los yoyas. Son mucho más alertas de lo que nosotros creemos. Y con esto cierro mi participación y aprovecho el saludo también muy especial a María Paz para que se recupere luego de su operación. Y le doy la palabra entonces a Gabriela. Sí, es un cuento lleno de aspectos como bien sutiles y bonitos. Por ejemplo, llama la atención también la actitud tan digna del adulto mayor. O sea, él iba vestido, iba como muy bien presentado. Además, él se dio cuenta de que molestaba y acepta la posibilidad de que esto pueda ser molesto para otros. O sea, él se pone en el efecto, él se hace cargo del efecto que sus palabras, que su discurso produce. Y eso habla de una persona que tiene una racionalidad, una inteligencia, que está bastante intacto. Él no está chuchando porque sus condiciones físicas lo lleven a eso, como pasa muchas veces también. Cuando empieza el deterioro, las personas empiezan a perseverar, a repetir lo mismo y a volver sobre los mismos temas. Pero, por otra parte, es bueno que los adultos más jóvenes piensen que ellos están recorriendo un camino que los va a llevar a esa misma edad, que los va a llevar a esos mismos problemas. Es cosa de ponerse un poco, de proyectarse un poco de lo que puede pasar unos años más.
Y hay un cuento que la verdad es que no me acuerdo los detalles, pero es cuando un padre echa al padre, a su propio padre de la casa, el niño lo ve y el niño le empieza a preparar, creo que la maleta, algo así, y le dice al padre, para cuando llegue el minuto que tú te vayas. O sea, si este tipo de conductas se van aprendiendo, se van replicando y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, más no sea por motivos egoístas, porque yo mañana voy a estar en esa posición. La juventud es algo que pasa, que desaparece, quieraslo o no. Además que nosotros también tenemos que entender que la cantidad de adultos mayores que hoy día es un fenómeno nuevo en la humanidad. Antes la gente moría mucho más joven, por lo tanto, tampoco cabe extrañar que no hayan instituciones preparadas, que no haya trato preparado, porque no hay aprendizaje previo, no hay historia con estas masas de personas que debido a los avances de la medicina y una serie de cosas han aumentado su expectativa de vida. Por lo tanto, yo siento que esta es una tarea por hacer y en la cual todos deberíamos participar y por supuesto también la sociedad. Y con esto me despido y dejo mi comentario hasta acá. Gracias, Gaby. Totalmente de acuerdo con las sabias palabras que han dicho todas ustedes. Nuestra sociedad a nivel mundial está envejeciendo. Cada vez en nuestras comunidades tenemos más población adulta y muy adulta. A lo mejor hace unos 2 décadas atrás, unos 20 años atrás, nosotros decíamos, oh, tengo que ir al cumpleaños de mi abuelita que va a cumplir 90 años. ¿Ya? Y era pero todo un evento el que alguien llegara a los 90 años. Hoy en día no nos sorprende, ni siquiera nos sorprendemos por escuchar que una persona ya llega a los 100 años. Y no solamente que llega a los 100 años, sino que llega bien, llega vigente, llega activa. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos y recibir esta sociedad con los cambios que está experimentando. Además, también es una realidad demográfica en nuestras culturas que la tasa de natalidad cada vez se reduce. No olvidemos que en la década del 60, por ejemplo, cito las cifras de nuestro país porque son las que más manejo, pero en la década del 60 en Chile las mujeres en promedio tenían 6 hijos. Ese era el índice de fecundidad. Hoy en día, en la década del 2010, la tasa de fecundidad de las mujeres en Chile está bajo el 2,2 por hijo, que es la población de relevo. Es decir, dentro de una comunidad, cuando las mujeres tienen en promedio 2,2 hijos, existe la población de relevo. Es decir, los niños que están naciendo van a reemplazar a la población activa que está trabajando y va a haber ese relevo. Pero cuando está bajo el 2,2 hijos por mujer, como es la realidad chilena, que está cercana al 1,7 hijos por mujer, es decir, menos de la tasa de relevo, está claro que nuestra población envejece y envejece a pasos muy acelerados. Fenómeno que ya se ha vivido en otros países europeos, asiáticos y también latinoamericanos. Por lo tanto, preparémonos, eduquémonos. Nuestra educación tiene que involucrar a nuestros adultos mayores, que, como decían ustedes, a lo mejor basta con que estén, simplemente saber que los tenemos, simplemente saber que los podemos ir a ver, que los podemos escuchar. Simplemente con eso, que existan, ya nosotros recibimos esa contención que necesitamos, de no saber que somos los que estamos ya en la primera línea, sino que tenemos nuestros adultos mayores que sin lugar a duda nos ofrecen ese espacio de confort y de confianza. La educación es una excelente herramienta para incorporarlos cada día más,
como decía Trini, no los sigamos tratando como niñitos chicos y hablándoles así como si fueran guaguitas. No, son personas pensantes y personas que todavía tienen que aportar mucho a nuestra sociedad. Ese sería mi comentario del día de hoy. Sí, chicas, me uno a todo lo que ustedes están hablando y los quiero invitar a que revisen una página web de un amigo italiano que se llama Eddie Charbonnier, que se llama Planifica tu vida. Él es una persona mayor activa y enseña a otras personas mayores. Tenemos Mayor Digital, que somos varias personas mayores enseñando a otras mayores también. Aquí Yo Soy Digital, también estamos activamente con todo ese programa. Hay muchas personas mayores que se están digitalizando y están enseñando a otros. Y nuestro lema en Yo Soy Digital es multiplica tu experiencia. Si tú sabes algo de tecnología, como persona mayor, enséñale a otra persona mayor, a tu vecino, a tu vecina que está sola. Y es maravilloso porque si tú te quedas con la información y no se la enseñas a otro de tu misma edad, no estás ayudando a que esa persona esté menos triste. Hay varios signos de tristeza, de que si ustedes se fijan en las personas mayores cuando los invitan a salir, no quieren salir, que se sienten más cómodos en su casa. Si tú lo invitas a almorzar, no quiere salir, Pascua, Año Nuevo tampoco quiere salir. Te dice siempre que se siente más seguro, pero yo creo que entre la seguridad y una pequeña tristeza de no molestar, como decía Trini en el cuento y Gaby, es súper importante. Así que fíjense en esos detalles cuando el adulto mayor empieza a no salir y a no querer participar de un cumpleaños, de una visita, es porque se sienten más seguros en su casa, en el entorno de lo que ellos están acostumbrados a vivir. Y insisto, entendamos qué es lo que les pasa, conversemos con ellos, pero creo que muchas veces no vamos a encontrar respuestas, porque no se quieren abrir, no nos quieren contar. Pero yo sé, yo los acompaño mucho y sé que hay una tristeza enorme y acompañarnos. Aquí no hay que tratar de cambiarlos, ojalá, pero si no quieren cambiar, acompañarlos, respetar su espacio, llamarlos y aportar alegría con estos programas que nosotros estamos haciendo con Trini, Maite, la Gaby, Alejandro que no se ha ido de nuestro programa, no piensen que se ha ido, está trabajando en un proyecto importante. Y también le quiero aprovechar de decir que lo echamos mucho de menos y espero que cuando ya esté más a caballo su trabajo nos pueda acompañar. Y con este programa los dejamos con un abrazo grande hasta la próxima semana y sigan en nuestro canal Yo Soy Digital Chile. Un abrazo a todos. Chao, 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 chao.